Muy buenas amigos de este podcast. Soy economista de Agenda Económica. Bueno, a mí se me están dando los pronósticos, lo que yo decía que quería hacer. Yo comencé este podcast para compartir con mis colegas economistas dominicanos y siempre decía que en algún momento me iba a tocar compartir con economistas que no sean dominicanos, de origen extranjero. Y también decía que iba también en un momento dado a entrevistar economistas jóvenes. Ya he entrevistado a dos economistas jóvenes y también ya entrevisté a un economista extranjero de origen español que se llama Javier González Úbeda. Hoy me acompaña Carlos Martínez Porte, de origen mexicano, que estuvo en Agenda Económica hace un buen tiempo y lo contacté para que comparta conmigo este podcast. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ezequiel. Muy contento de estar aquí. Como dice, ya hace 17, 18 años Sí. de esa participación. Muy buena y ahora muy contento de este podcast, muy reconocido. Veo cómo ha sido la dinámica, digamos, Sí. Han pasado varios economistas que tengo el placer de conocer. Qué bien. Y que sí, la carrera es muy amplia y muy interesante. Sí, sí. Carlos, cuando tú estabas en ese bachillerato ya, cuarto de bachillerato, lo hiciste en México, Sí. en Ciudad de México. En Ciudad de México. ¿Qué tú pensabas en el cuarto de bachillerato que iba a estudiar? Yo realmente tenía la noción, o que el interés de querer ser economista, puedo decir, desde los 14, 15 años. O sea, desde antes de comenzar el bachillerato. Sí, más o menos. Ahí ya yo tenía... Porque en México ¿Y qué noción tú tenías de esa carrera que querías ser economista? Bueno, a mí siempre me ha gustado leer el periódico. Y yo como decimos en México, desde chavito, desde jovencito, me ponía a leer un periódico que se llama El Financiero. Entonces ahí siempre te ponían todos los datos macroeconómicos del tipo de cambio, las tasas de interés, balanza de pagos, o sea, todo eso, y como que me dio mucha curiosidad. Y veía cómo las decisiones que a veces tomaba en ese momento, que era el presidente Vicente Fox, su secretario de Economía Luis Ernesto Derbez, cómo esas decisiones, cómo implicaban o cómo impactaban en la vida. El primer presidente después del PRI. Exacto, el primer presidente. Sí. Entonces, un nuevo modelo económico que uno creía que iba a traer el PAN. Y eso me traía mucha curiosidad, y entonces trataba de documentarme y decía, wow, pero es interesante realmente cómo una buena o mala política económica incide tanto en la vida de un país. Sí. México, 100 millones de habitantes, cualquier país, ¿no? O sea, tú dices, es bueno tú documentarte bien para poder tomar buenas decisiones que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas, el desarrollo y demás. De ahí empecé. O sea, que tú no tuviste duda en el cuarto de bachillerato. Terminaste tu cuarto de bachillerato y ya tú sabías que iba a estudiar economía. Solamente te tocaba decidir en qué universidad lo iba a hacer. Exactamente, me tocaba decidir. Y bueno, sí, realmente hubo un profesor que me tocó en el penúltimo año de México, que me dio economía mexicana, que él explicó también la crisis de 1994 en México, porque eso es un tabú en México. ¿Qué pasó la crisis del 94? La devaluación del peso mexicano. La que enfrentó Zedillo. Exactamente. O sea, entrando Zedillo. Sí. Y él explicó también cómo fue el mal uso de las reservas internacionales que hizo Carlos Salinas, que eso fue agotando realmente la disposición de México para mantener el tipo de cambio que lo tenía fijo. Correcto. Porque Carlos Salinas quería terminar bien en su gobierno, muy popular, hizo la reformación. Como él le decía que iba a ser la perestroika mexicana. Ajá. Entonces él se quería con esa imagen, pero le dejó al que entraba, que era Zedillo. Ese problema, Zedillo entra. Y una tremenda deuda. Sí, claro, esa tremenda deuda, sin reservas. Sin reserva. Cuando él explicó eso, que lo explicó súper bien, yo ahí fue cuando dije, definitivamente, es esta mi carrera. Que pagó la deuda y dejó reserva. Exactamente, sí, con la ayuda de Bill Clinton, que fueron $50,000 millones. Correcto. Y eso fue lo que a mí me... ¿De qué universidad elegiste? Aquí yo estudié en la Pucamaima. Ah, ¿tú estudiaste economía en República Dominicana? Después de que ¿Y por qué? Porque bueno, mi mamá es dominicana. Ah, es que tú eres mitad. Hijo de madre dominicana y hijo de padre mexicano. Mexicano, sí, exactamente. Y sin intención de llegar a lo personal, ¿dónde se conocieron tus padres que son mexicanos dominicanos? Sí, mis papás se conocieron en México, porque bueno, los abuelos maternos son dominicanos igual que mamá. Ellos fueron a un congreso a México, en Cuernavaca, por ahí de 1982. Entonces mis papás se conocieron en esa época
Y después de unos años decidieron casarse y empezaron en México su vida. Prendió el amor así, ¿eh? Sí. O sea, qué bien. Ellos 2 años se conocieron y después como que... porque eran... aquí mis abuelos son pastores, entonces estaban en un movimiento cristiano ahí y todo eso. Y cuando tú quisiste venir a Locamaima, ¿por qué tus padres vivían aquí o qué? Bueno, mi mamá, porque mi papá se quedó en México, nosotros nos quedamos en México, mamá vino para acá. Ok, ya. Y ya evidentemente yo tenía la intención, de hecho, estudiar en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM o en el Poli, o ya decir, por un tema personal, déjame estar también un tiempo con la familia de mamá. Qué bien. Mi idea era venir a estudiar a la universidad y regresarme, pero... ¿Y por qué a la Pucamaima? Porque mi padrastro, él estudió economía en la UAS. Mi padrastro es dominicano, Ramón Sánchez. Él estudió economía en la UAS. Y entonces él me decía, mira, la UAS realmente en su época era muy buena universidad de economía. ¿Tu padrastro es economista? Sí, él es economista. Él pero tú querías estudiar economía desde antes de que sabías que iba a tener un padrastro. Exactamente. ni sabía, para que todos entiendan, ni sabía que mi padrastro era economista. Ya. Y tampoco sabía que mi abuelo había estudiado economía. Oh, qué bien. Mi abuelo materno. Ok, qué bien. Aquí yo en México. Qué bien. Esa vena te estaba corriendo. Sí, la sangre te estaba corriendo por la vena. Así mismo me estaba persiguiendo. Ok, pero entonces la decisión de la Pucamaima fue porque ya él me dijo, mira, realmente las universidades buenas aquí en Dominicana que dan economía, dijeron, la mejor que tú puedes estudiar es la Pucamaima. Qué bien. Y evidentemente fue así. O sea, yo entiendo que fue así. Tuve muy buenos profesores, excelentes profesores. ¿Qué tiempo duraste? ¿Duraste 4 años de carrera? ¿Cogiste más tiempo? No, 4 años y medio. 4 años y medio. Sí, porque para mí la adaptación, cuando yo vine de México para acá, venía con un ritmo diferente de estudio, porque en México es muy común que cuando tú te gradúes del bachillerato, la prepa, te tomas un año sabático. Como que te dicen, mira, ponte a ver realmente lo que quieres estudiar, no vayas de una vez. Entonces ya yo venía como un poco más laxo y ya entrar de otra vez a la universidad, agarrar el... ¿Y cuáles profesores recuerdas que te dieron clase? Puede ser todo lo que quieras recordar. Y porque de ahí se desprende cuáles fueron los que más incidieron en tu carrera. A mí me tocó, por ejemplo, muy buenos profesores, como decía, en econometría. Me dio clase Nassim Alemani, muy buena econometría. Me dio Magín Díaz economía pública. Martín Franco me dio también otra econometría. También recuerdo a Guarocuya Félix, que me dio tópicos de integración monetaria. Ahora mismo no recuerdo, el de macroeconomía se me olvidó ahora el nombre, pero lo voy a recordar ahora. Jaime Aristi. También me dio muy buenas materias él. Qué bien. Economía matemática. Sí. Y realmente los profesores que me fueron tocando como que eran realmente muy técnicos, muy buena preparación, lo cual lo transmitieron bien a nosotros. ¿Todavía el padre Alemán era el director de la escuela? Los primeros 2 años. El padre Alemán era el director de la Escuela de Economía. Después ya él falleció, pero sí los 2 primeros años. Justamente en esa mitad de periodo mío de estudiar economía fue que Magín Díaz fue director de economía por primera vez. Ahí en la... Director de la escuela. Exactamente. Yo era el director y a su vez me daba economía pública. Sí. Patricia Bencosme me dio política monetaria. Ella trabaja en el Banco Popular. Digo, realmente tuve muy buena formación, o sea, que era lo que se caracterizaba mucho. El padre hermano no te dio ninguna materia. No, porque yo como entré ciclo básico, más o menos un año ya, al poco tiempo... ¿Tuviste la oportunidad de compartir ideas con el padre alemán? Pero solo no, en grupo. En grupo. Sí, pero claro, el padre alemán muy buena persona. Muy buena persona. ¿Cómo era la dinámica con el padre alemán? Él realmente le gustaba mucho escuchar, como que se interesaba por qué nosotros estamos estudiando economía. Me acuerdo esa vez que nosotros tuvimos ese conversatorio con él. Realmente nos transmitió la idea del desarrollo humano, del desarrollo económico, de que la importancia de la economía en la vida de la sociedad, de la población, que no es una carrera que uno va como solamente por los números, sino también por el desarrollo. Y esa materia de desarrollo, creo que si mal no lo recuerdo, fue Manuel Montaz que me la dio. O sea, de cada profesor yo puedo tener un buen recuerdo. O sea, y me acuerdo que mucho el padre alemán se enfocaba en que los profesores que estuvieran en la materia que nos estaban dando tuvieran mucho
conocimiento que nos pudieran transmitir o sea, para ser bien preparados. De ahí éramos 20, 25 más o menos en la carrera de economía. O sea, no éramos muchos. No sé si ahora hay más o menos. He perdido el rastro ahí porque también después de que me gradué di un tiempo clases en la Pucamaima. Pero sí, ahí no éramos tantos y eso permitía tener un grupo más cohesionado. Pero sin duda alguna, tú veías que había profesores que... ¿Cuáles fueron la cantidad que quieras? 3, 5, la cantidad que quieras. Que más incidieron en tu carrera de 4 años y medio en la Pucamaima. ¿Y por qué? Sí, yo puedo decir primero, fue Magín Díaz. De hecho, él y yo llegamos a forjar una buena relación, siendo él mi profesor. Después me llevó a trabajar con él a la CDE. Qué bien. Porque él explicaba muy bien, era economía pública, y que era lo que a mí me gustaba, porque fue como un enlace de la economía pública a lo que yo veía desde México en la economía política. Y la forma en que él me lo explicó al curso, realmente me ayudó a entender, digamos, por ejemplo, el tema de los impuestos, cómo los impuestos incidían o no en lo que uno, aunque en microeconomía te lo enseñan, la pérdida irrecuperable de eficiencia, pero en la práctica, realmente la población o en la macroeconomía, cómo afecta a esas decisiones de política tributaria o política fiscal que uno va viendo, que era lo que a mí realmente me apasionaba desde joven. Jaime Aristi, la forma de Jaime Aristi ser analítico, con las clases que no dio, como digo, economía matemática, yo no, como que ahí me abrió un mundo, porque realmente ya ahí es donde vi compaginar la matemática con la economía. Y Jaime Aristi, con ese conocimiento que tiene, sumamente bueno, que después he tenido la oportunidad de seguir interactuando con él. O sea, realmente me llevó a aprovechar la lógica matemática dentro de la economía, que él tiene esa facilidad, que no todos los profesores que tienen, digamos, ese nivel de conocimiento que tiene Jaime Aristi son tan didácticos. Claro. Entonces él tiene la facilidad de ser didáctico y tener mucho conocimiento. O sea, y sin duda... O sea, sabe transmitirlo. Y eso es muy importante para tú poder dar clase. Sí, claro. Y me tocó un profesor que ahí sí nos daba un dolor de cabeza, era el ruso, que tú dices, pero ¿cómo? O sea, pero era muy bueno, porque obvio... ¿Y qué materia te dio ese? Me dio cálculo 2. Ok. Pero sí, de entenderla, yo le entendí mucho mejor a Jaime Aristi, y ya después como que uno tomó lo de aquí para implementarlo acá. Porque sí, era muy bueno, pero era tan inteligente que ahí no tenía, digamos, no sé, no sabía transmitirlo. No sabía transmitirlo. Sí. Y eso es lo que a mí me impresionó. Que es lo contrario a Jaime. Claro. Sí. Eso es lo que a mí me ha impresionado siempre. De hecho, yo lo sigo viendo como él, cuando explica semanalmente, ¿no?, el tema de la tasa de interés, la política monetaria. Todo. Él lo explica también, que lo va detallando, que cualquiera que lo escuche lo entiende. Sí. Y Nassim Adebani. Nassim, él realmente en econometría fue muy buen profesor. Sí. A mí me gustó mucho de Nassim que él en los modelos, que uno empieza con el micro y todo eso, o sea, todos esos modelos microeconómicos de consistencia y demás, la forma en que él nos los explicó, que no solo, porque la econometría no te la pueden dejar en la teoría, hay que llevarla bien a la práctica. Exactamente. Y él lo que nos ponía en clase para ponerlo en la práctica era muy bueno, porque él ya venía trabajando mucho tiempo con eso. Correcto. Entonces yo me acuerdo que él llegaba y nos ponía su tabla de Excel, ¿no? Pero a su vez decía, vamos a entender por qué los factores que están incidiendo en la fórmula de la econometría, para tú tener la regresión de la hipótesis, de todo eso, o sea, qué es lo que te va a demostrar la econometría. Correcto. Y de hecho, yo creo que haber tomado la clase con Nassim de econometría, después yo fui tomé un curso en el Fondo Monetario sobre proyecciones macroeconómicas, que era y modelos de equilibrio general dinámico estocástico, que tener esa base con él realmente me ayudó como que a poder entender cuando se estaba programando o viendo los modelos ahí en el fondo. ¿Y cuáles son las dos materias? La materia que más te gustó y la que más la que más difícil se te hizo. La que más me gustó fue tópico de integración monetaria. Esa me la dio Guarcuya Félix. ¿Esa te gustó? Sí. Ya. Porque él nos explicó
en el ámbito económico, la integración, digamos, de la Comunidad Europea, de cómo realmente afectaba las decisiones de que en su momento, digamos, que empezó el euro, todo lo de la Unión, junto con el comercio que tenían, cómo cambió el comercio en la Unión Europea, cómo estaba el comercio hacia aquí, hacia esta parte del mundo, los acuerdos comerciales, que todo al final de cuentas, cuando tú vas interrelacionando las operaciones mundiales, toda decisión de un país termina afectando a otro país de una manera u otra. No fue tanto de números, pues fue economía práctica. O sea, la economía política, que a veces no nos la dan en los números, porque nos dejan en la teoría, y está muy bien la teoría que te dice estas decisiones pueden afectar de una u otra manera, pero verlo en la práctica, de cómo una decisión de política comercial pudo incidir favorable o desfavorablemente en una nación europea que tuvo ventaja, por ejemplo, para Alemania, que tuvo mucha ventaja el euro, ¿verdad? Porque fue con toda la fuerza que ya tenía Alemania, claro, lo impulsó. El motor de euro. Claro, el motor. Tú tienes fortaleza, todos van a depender de ti, claro. O sea, tú vas a tener siempre superávit, pero ¿qué pasa con Grecia? Tiene un gran mercado asegurado. Sí, buena mano de obra. Bueno, lo que pasa es que en principio la Unión Europea como que no fue muy exigente con la parte fiscal. Exacto. Y dejó a Grecia un poquito suelto ahí. Se enfocaron mucho en lo monetario solamente. Sí, exacto. Y no veían esa diferencia, que fue algo que uno vio. O sea, tú tener una cualificación en Alemania, o porque la mano de obra alemana fuera muy buena y tuviera superávit la mano de obra alemana, no significa que la mano de obra griega iba a ser igual de buena. Correcto. Entonces, ¿cómo te afectaba? O sea, ¿quién te estaba realmente solventando el superávit de unos y llevando más a déficit a otros? ¿Y cuál fue la que más duro te dio de esa materia? No, la que más duro, bueno, o sea, no fue de economía, fue de cálculo, con piedra. Sí, ese fue cálculo. ¿Ese el ruso? No, o sea, el ruso la pude pasar bien, o sea, de esa no, su forma de explicar no era tan buena, pero como yo tenía, como comenté ahora, la otra base con Jaime Aristi, como que pero piedra, él entendía que los economistas, o sea, nos quería demostrar que los economistas... ¿Piedra era el profesor? Sí. ¿Se llamaba ese apellido? Sí, bueno... ¿Es un apodo? Es un apodo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Sí, creo que era Julián Félix, no recuerdo bien. Ya, okay. Le decían la piedra. Sí. No, porque él la tenía de que los economistas... Él es un ingeniero. Ok, ya. Era un ingeniero que decía, bueno, yo... Le voy a demostrar a los economistas que no... que no saben. Entonces los ingenieros bien, porque los ingenieros tienen su, digamos, los van preparando mucho más en esa rama. Yeah. Entonces como que fue muy incisivo. Al final salí bien. Creo que B, o sea, no me acuerdo. Pero dije, ya no me importa. No lo vuelvo a ver. No lo vuelvo a ver. ¿Y qué anécdota tú tienes con algún profesor? ¿Cómo? ¿Qué anécdota tú tienes con algún profesor? Si bueno, sí, claro, con el mismo... Puede ser desagradable. No, con el mismo Magín. Con Magín yo tengo muchas anécdotas porque... Pues di alguna que no le molesten a él. No, porque al contrario, relajamos mucho, porque él tenía la particularidad de, evidentemente, él decía varias cosas en el aula, y todo, el Magín, el profesor, director de economía, todo el mundo se queda callado. Y a él le gustaba decir que México no servía, que México no era un país. Eso era con lo que más me atacaba. Que México no era un país. Pero lo hacía para molestar. Para molestarme. Ya. Pero yo nunca me quedaba callado, entonces. Que tú defendías tu país. Yo defendía mi país, le respondía con datos, le decía, no, pero al menos el PIB de México somos la octava economía del mundo. O sea, le empezaba a decir con datos, entonces, como que era ese, pero era en parte interesante porque evidentemente él veía él lo hacía para buscarte, a ver si tú sabías defender tu país, o defender los números, si tú podías ser un buen expositor. Sí. Una vez me dijo como que no es un desastre, ese es un país con en ese momento era 45% de deuda del PIB. Sí. Y yo le dije, bueno, pero hay países que se han desarrollado y tienen más de 100%. Y me dice, no, ninguno. Le digo, Japón tiene 120%. Sí. Me queda bien. Me tiene razón. Digo, no, digo, usted sabe. ¿Qué pasa? Tú lleno de datos. Sí, exactamente. Pero era así, o sea, la clase con él era... y yo me acuerdo... no fue conmigo, pero él, ese curso, realmente, éramos
45.50. Y él se enojó porque era un curso medio chabacano. O sea, era mezclado, no éramos solo, o sea, como que varios diferentes matrículas de diferentes años caímos ahí. Entonces era porque habían estudiantes que dejan materia atrás, y otros que adelantan, etcétera. Van adelantando, va cambiando. Entonces en ese curso estábamos en el primer examen parcial y él va caminando y está en el tiempo del BlackBerry. Y entonces él se queda viendo un BlackBerry y le dice al estudiante, ¿puedo verlo? ¿Sí? Entonces imagino empieza... Había chivo ahí. Y dice, no. Oigan esto, el chivazo de Magín. No, eso fue épico en esa carrera. No, Magín se enojó, le dijo, váyase. Usted está suspendido de la materia, el chivazo de Magín. Entonces, como la gente lo tomó a relajo, el chivazo de Magín, porque así lo tenía, o sea, el barbarazo ese había escrito el chivazo de Magín en su celular, y ahí tenía toda la información. Entonces, Magín se enojó, y realmente de ese éramos 50 y nos quemó a 40, o sea, yo quemé esa materia. No. Sí, y yo fui y me senté con él. Le dije, Magín, mire, yo quiero venir a ver qué pasó, o sea, yo entendí que llené bien mi examen. Siéntese ahí. Y le digo, no, me dice, ¿qué es tal cosa? Y yo le respondo, bueno, o sea, la economía internacional es muy vaga tu respuesta. Entonces como que estaba enojado, no, muy vaga con tu respuesta. Y entonces él relajó y dijo, si tú tienes alguna queja, ve y díselo al director de la carrera. Era él. El mismo. No, ahí yo dije, no, está bien ya. Después la volví a tomar con él. Dije, yo se lo volví a tomar. La volví a tomar con él en el siguiente semestre. Y ahí no me acuerdo si fue A o B. Pero realmente nos tocó un curso complicado. Él se enojó y pasó la planadora ahí. No hubo forma. No me digas. Sí, esa es mi anécdota ahí en esa carrera. Bueno, entonces, ¿cuáles estudiantes empezaron contigo, que terminaron la carrera contigo? O sea, iniciaron y terminaron esas carreras. Porque fíjate que ahora, qué buena la pregunta que te hago, porque tú diste una materia con Magín donde habían diferentes niveles de años. Yo los nombres, no me acuerdo de muchos. No tienen que ser. Pero, como digo, empezamos 25, 27 y terminamos alrededor de 10, 12 en la carrera. No todos terminamos en el mismo periodo, pero sí terminamos 10, 12. Hubo mucho cambio a partir después de que pasamos ciclo básico, cuando ya empezaba estadística, empezaba microeconomía 1, macroeconomía 1, había un profesor que se llamaba Sánchez Fung, quienes tomaron macroeconomía con él como que filtraba, y Luis no me acuerdo, Luis González, creo que él me dio macroeconomía 1, Luis González. Y yo lo veía bien, que había profesores que eran muy fuertes en las materias introductorias, porque eso es lo que te va a ayudar a filtrar. Claro. Si tú pasas esto, ya lo otro quizás tú vas a seguir en un camino difícil, pero ya sabes, te preparan para lo que viene. Si tú no aguantas eso, tú definitivamente dices, no, esto no es mi carrera, o sea, déjame cambiarme. Y eso pasaba tanto en macroeconomía 1 como en microeconomía 1. Sí. Luis González, y creo que era Sánchez Fung, no me acuerdo muy bien, yo sé que yo tomé con Luis González. Y ya después tú sabías realmente que sí, que eso era lo que tú te gustaba. Y ahí muchos se cambiaron, varios se cambiaron. Uno se cambió a Derecho, uno dijo, yo no quiero saber más de números. Un buen amigo mío se cambió a Derecho. Otros se cambiaban preferían Ingeniería Industrial. Y muy pocos puedo decir 1 o 2 se fueron a Administración. Pero la mayoría se fue a Ingeniería Industrial, uno se fue a Derecho y los otros se fueron a Administración. Y ya después nos terminamos graduando ahí, como dije, unos 10. Y de esos 10, ¿cuáles recuerdas tú de eso? Hay uno, por ejemplo, que de hecho ganó un premio en el Banco Central, Miguel Jiménez. Él se fue a trabajar al Banco Central, él ganó un premio. Él trabajaba con creo que era programación monetaria, no era con Joel, era con Francisco, no me acuerdo el apellido, y se ganó ese premio, pero él como que después decidió irse a vivir a Canadá. A todos nos sorprendió porque él estaba yendo muy bien en el Banco Central, o sea, él tenía buena proyección, hizo una buena investigación y demás, pero dijo, no, mira, al final yo me voy, se fue a Canadá. Ese siguió en la economía, pero varios, por ejemplo, de esa promoción
yo puedo decir que la mayoría no se dedicó 100% a un área, digamos, como uno entiende la economía, que puede ser en Banco Central, Superintendencia, Hacienda. Exacto, Hacienda, DGI, Economía. Sí, se fueron como el sector bancario. Ah, qué bien. Muchos, la mayoría se fue al sector bancario, Banco Popular. De hecho, bueno, Miguel se fue al Scotiabank en Canadá. Otra que también estudió con nosotros o tomó materia con nosotros. La idea de este podcast es precisamente, como siempre he dicho, que vean estos estudiantes que están estudiando economía, los que todavía quieren, que no han empezado, que sepan que estudiar economía es abrirse un campo muy amplio. Sí. Para colocarse en el mercado laboral o ser productivo, poner su empresa, su negocio. Sí, de hecho muy, muy amplio. Pero no me ha dicho todavía un nombre específico aparte de Jiménez. No, Isabel Ovalle, que era la hermana de Raúl Ovalle, pero ella también se fue a Canadá. Ok, ya. Igual creo que está en Scotiabank de Canadá. Por ejemplo, Álvaro de Camps también tomó materias conmigo, pero él se dedicó completamente a lo de la familia. Okay. Javier Lara, hijo de Manuel Lara, que fue administrador del Banco, exactamente, del Banco de Reserva. Él también estudió conmigo y él está, digamos, en el ámbito empresarial con lo de su familia. Qué bien. Fara Robles, que también estaba con nosotros. ¿Mantiene contacto con ellos todos? Con todos ellos. Pero digo, cada uno de ellos, o sea, yo he visto la mayoría, quizás muchos tenían la incidencia de la parte de la familia, han estado en negocios familiares. Otro, Fara, como decía ayer, se mantiene en el Banco Central, en el área de cuentas nacionales. Y los otros han sido la banca, pero de mi generación, que se hayan ido al área económica como yo, que sí me fui, trabajé en presupuesto, trabajé en DGI, en esos sectores. Había una muy buena compañera que se llama Sara Sanchís. Ella estuvo, de hecho, con Jacqueline Mora en el Ministerio de Turismo. Okay. Ella estuvo ahí por un tiempo, después ya se fue a la empresa de la familia, pero también tuvimos tiempo juntos en DGI. Entonces yo he visto eso mismo, o sea, ha habido una transición. O sea, realmente lo que te da la economía es que te da una buena formación. Correcto. Que tú te abres campo en cualquier parte. Sí, exacto. O sea, no es que te encasillan, como correcto. Una carrera que sí te encasillan de aquí, no. Sí. He visto que ellos o dirigen empresas o están en el sector bancario, trabajan en el gobierno, llegan a buenas posiciones. Sí. Porque yo digo que... Profesor, asesora. Profesor, en mi caso, como dije, tuve ahí. Tú te graduaste y inmediatamente te graduaste, conseguiste trabajo o te fuiste de una vez a estudiar una maestría o no estudiaste maestría. Sí. ¿Qué pasó a partir de que te graduaste? ¿Hiciste algún monográfico? Sí, hice 3 monográficos. ¿Cuál fue el tema? Fue del desarrollo, fue más enfocado al desarrollo económico, yo lo enfoqué en México. Sí. ¿Te cogiste algún chivito No. Porque del profesor que te dio desarrollo económico ya? De ahí tomé como el interés. Okay. Pero no tomé chivos en ese caso. No, yo recuerdo que hice tomé 2 monográficos. Uno fue con Marian Ortiz, que ella de hecho es ahora directora de política tributaria en el Ministerio de Hacienda. O viceministra, no, creo que directora de política tributaria. Y tomé econometría para la valoración económica. Y hice otro que era de cómo realmente la política, el gasto en educación en México, cómo incide en el desarrollo por entidad federativa. Okay. Porque México, al ser como Estados Unidos, que es por estados, tú tienes un gobierno federal que transfiere los recursos, pero ya cada estado debe desarrollar también su política interna. Entonces, se analizaba realmente cómo se incide la cuantificación de los recursos en el desarrollo, en la utilización de los recursos, en el desarrollo educativo de la población. Y básicamente yo me fui por eso. ¿Cómo se desarrolla esa dinámica federativo en términos educativos? Porque hay una política única de educación en el país, aunque cada federación o cada estado puede tener algunas cosas diferentes, pero tiene que ser basado en una línea federal. Sí, la Secretaría de Educación Pública traza lo que es el pensum académico en México, es la SEP,
Pero ya cada entidad federativa tiene, en México tú tienes lo que son los bachilleres, tienes lo que son las preparatorias, sí, tienes universidades estatales, y tienes primarias y todo eso que ya son, digamos, de los estados, que no es propiamente del gobierno federal. Sí, la SEP traza y dice, esta es la política educativa que se va a desarrollar en el país, sí. pero cuánto tú destinas a la capacitación docente, cuánto tú destinas a... que bueno, de hecho está que era un sindicato muy fuerte que terminó debilitando López Obrador, el Sindicato Nacional Magisterial, que era de una política muy amañanada, que era el Bester Gordillo. Ellos sí, digamos... O sea, había un sindicato. Había un sindicato. Que agrupaba a los profesores. Claro. Pero, a nivel nacional. A nivel nacional. Pero la distribución de los recursos a cada entidad federativa la hace el gobierno federal. Correcto. Entonces, si tú haces una distribución únicamente por un parámetro que puede ser la cantidad de población, si tú lo haces solamente por cantidad de población, siempre el que tenga menos población va a recibir menos recursos. Claro. Entonces, y se va a desarrollar menos. Exacto, se va a desarrollar menos. Entonces en México ocurría eso. No se distribuye, hasta donde yo hice el análisis, no se distribuye por la necesidad, porque si hay un rezago, tú debes de destinar más recursos para tratar Correcto. de elevarlo. Ciudad de México recibía muchos recursos, Nuevo León, Jalisco. Tiene 28 millones. Claro, 28 millones, Estado de México, o sea, entonces tú siempre vas a tener ese rezago. Claro. Y lo que uno analizaba en eso era cuáles son las variables que se pueden tomar en consideración, incluso si tú hacías traslado de profesores bien capacitados de un lugar a otro lugar para tú poder, digamos, permitir el desarrollo en esa entidad federativa. Entonces, para entender un poco ese trabajo que hiciste, digo, que me imagino que se fue por ahí, aunque nos estamos adelantando un poco. Esa independencia que tienen los estados, los 7 independencias en términos de línea educativa, por ejemplo, los estados que son muy turísticos, si tienen una universidad, desarrollan más la carrera turística o que tiene que ver con turismo, gastronomía, etcétera, etcétera. Tienen esa libertad, o sea, esa independencia para hacerlo. Las universidades estatales sí. Okay. De hecho, por ejemplo, Querétaro tiene una muy buena universidad de aeronáutica. Ya. Porque en Querétaro se han instalado empresas exactamente para fabricar motores de aviones y demás. Okay. Entonces, esa universidad que está en Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, ha desarrollado muy buenos programas para la aeronáutica. Ya. Destina fondo para sí, exacto, para eso. Para esa investigación. Claro, esa investigación, entonces la gente tiene la oportunidad de mudarse a Querétaro, de estudiar ahí, de desarrollarse y de una vez conseguir empleo. Incentiva la patentización. Exactamente. Etcétera. Lo mismo para el sector automotriz. Puebla, por ejemplo, que tenía la fábrica de Volkswagen, tenía la fábrica de Nissan, también todo lo que tiene que ver con el sector automotriz, la Universidad Autónoma dependiendo del desarrollo económico y la potencialidad económica de cada uno. Sí, en el sur, por ejemplo, lo que es Campeche y Quintana Roo, si mal no recuerdo, las universidades que tenían carreras de ingeniería diésel, algo no me acuerdo bien el nombre, porque tiene que ver con petroquímica, sí, correcto. Estaban más en esos estados, y siempre en la Ciudad de México porque es la capital, pero en esos estados, y muchos iban a esos estados, porque de ahí tú tenías los pozos petroleros, los yacimientos, entonces de ahí más fácil sales y de una vez encuentras trabajo. Sí. Y eso permite la autonomía federativa que México tiene, que ya la universidad autónoma, o sea, esa universidad del Estado, la política que puede implementar el Estado busca qué es lo necesario para mi entidad federativa. ¿Y quién pudo haber examinado o evaluado ese trabajo monográfico tuyo cuando es de México y tú lo estás haciendo en República Dominicana? ¿Quién se atrevió a hacer una evaluación? ¿O simplemente lo depositaste y ya no había un requisito adicional de no había un requisito justificarlo? No fue un trabajo presentado así de evaluación. Okay. No, se presentó y bueno, gracias a Dios tuvo la calificación, pero sí, en esos casos los monográficos que tomé no eran para hacerte una especie de preguntas y No. Como una defensa de tesis, no. ¿Y tú terminaste tu carrera acá y conseguiste trabajo aquí o inmediatamente te fuiste a hacer alguna especialidad? Antes, el último semestre, porque algo así me aconsejó mi padrastro. Me dijo, si tú vas a estudiar economía, no trabajes durante la carrera. O sea, no trabajes. Tú vas a ver
que va a haber otros que van a empezar a trabajar, van a ganar su dinero, le va a ir a empezar bien, le va a empezar a ir bien, y eso también me lo aconsejó Magín. O sea, yo tuve estos dos consejos, tanto de mi padrastro como de Magín, porque uno se empieza a inquietar. Tú ves a amigos de tu edad que ya andan en carro, que y tú entiendes que tienes tiempo para hacer un trabajo, porque estudia de noche, etcétera, etcétera. Entonces los ves, les va bien, tienen para salir, todo. Entonces él me dijo, enfócate en economía, porque economía es una carrera pesada. Sí. No te distraigas en trabajo, que después el trabajo va a llegar y te va a ir bien. Dedícate mañana y tarde a estudiar. Mañana y tarde, o sea, 100%. Que la noche sea para asistir al aula, ¿no? Exacto, al aula, a casa de amigos para hacer los trabajos, todo eso. Y realmente lo hice así hasta el último semestre, cuando ya nada me quedan 2 materias que eran electivas, creo. Y en el último semestre me llaman de CDE porque Magín mandó mi currículum. Ah, qué bien. Para irme a trabajar a CDE. Ahí yo entré a... ¿Él estaba en CDE? Sí, él era asesor económico de CDE en ese entonces. Con Celso Marrancini. O sea, que el mismo que te aconsejó que no estudiara, ya al final, él mismo entendió que ya tú podías hacerlo. Exacto. Y al final le dijeron, recomiende personas, y él recomendó 2 y yo fui uno de esos. Yo recuerdo fue una compañera que se llamaba Ivanka y yo. Y de ahí nos fuimos. Ivanka entró a un área de proyectos, yo fui al área en ese entonces era porque don Celso lo que quería era unificar todas las compras de las sedes y del holding, hacer un holding. Pues me tocó trabajar ese proyecto ahí con compras de CDE. Fui desarrollándome. Entonces tú estudiabas y subías a la universidad. Sí, pero ya... trabajaba en la feria. Exactamente, pero fue un semestre solamente. Subí a pie. Sí. No, y ya gracias tenía vehículo ya ahí. Okay. Pude sí, pues estaba cerca, ¿eh? Sí, estaba cerca. Sí. Era mismo ahí bajando a la feria, sí. Sí, correcto. Pero fue, gracias a Dios, un semestre. O sea, yo le doy gracias a Dios realmente que fue un semestre y fue el último semestre. Te hago una anécdota mía. Cuando yo comencé a estudiar la economía en la PUCA, en la UNFU, el profesor que me tocó de microeconomía, José Chao, vio 40 personas, o sea, 40 estudiantes, y dijo, levanten la mano los que estudian. Y levantaron la mano 26 estudiantes, entre ellos estaba yo. Okay. Pero levanten la mano los que trabajan. Y 26 de 40 levantamos la mano. Y él dijo, se pueden ir desde ahora. Tenía la misma filosofía. El que trabaja en la economía no pasa. No pasa. ¿Y cómo lo lograste hacer? No, yo tuve que irme de esa universidad, estudié finalmente en APEC. Ah, ok. Porque la verdad, después me fui a la UAS era un desorden de horario y finalmente caí en APEC. Sí. Pero yo duré hasta donde pude con él, porque quería demostrarle que no, que se podía, y me dijo que no se podía. Y fíjate cómo Magín te dio el consejo y te llevaste de ellos. Pudiste llevarte también. Pude llevar, no, gracias a Dios pude llevarme, no, o sea, yo lo digo gracias a Dios que tuve esa oportunidad. Y entonces estudiaste ese semestre, en ese último semestre en CDE. ¿Y qué tiempo duraste en la CDE? En la CDE, y eso fue ya para 2010. Yo duré en CDE 2 años porque en el 2011 me fui a hacer una maestría de Desarrollo Económico y Políticas Públicas. ¿Que había aplicado? Sí, había aplicado en la Universidad Autónoma de Madrid. Ah. Entonces yo me fui del 2011 al 2012. Yo me fui a Madrid a hacer mi maestría. Okay. La primera maestría, tuve la oportunidad ahí. ¿Tú habías aplicado ya? Yo cuando salí de la universidad no apliqué de una vez. Yo quise tomarme ese tiempo, trabajar, desarrollarme en el trabajo. Porque yo siempre creo que la práctica, o sea, el día a día te puede llevar... para tú hacer una maestría debes de haber pasado una experiencia laboral para tú ponerla en práctica. Porque cuando tú sales de la universidad, y es una opinión personal, yo entiendo que puede variar, pero cuando tú sales de la universidad y una vez haces maestría, no la aprovechas de igual manera, porque la maestría tú la aplicas mucho en el trabajo. O sea, hay temas que ya cuando tú llegas con un ámbito de carrera, o sea, profesional, las preguntas que le haces a los profesores, porque te interesa, me pasó esto, o sea, ¿cómo podemos hacer esto, lo otro? O dígame su experiencia en esto, ya tú lo puedes aplicar en tu trabajo. Entonces, tú sales de la universidad de una vez vas a hacer la maestría, tienes mucha teoría todavía, tienes mucha teoría. Entonces, la práctica es muy importante. Y ya después, porque la maestría la universidad varias veces es por los padres que uno lo hace. En mi caso no fue así, pero en muchos casos es por los padres. Pero ya cuando tú tomas la decisión de hacer una maestría es personal.
De hecho, mi maestría, y gracias a Dios, en ese momento, una parte de la sede me mantuvo mi salario, pero yo busqué un préstamo en Fundapec. Qué bien. Sí, yo estudié con crédito educativo. Es bueno, y entonces, por eso, porque uno está interesado. Dice, sí. Déjame ver, tuve ese crédito educativo, tuve la oportunidad de mantener ese salario y mi familia me ayudó los primeros 3 meses. Yo le hice ese plan, dije, ayúdeme los primeros 3 meses, yo voy a pedir un préstamo educativo, no quiero hacer carga ya para ustedes, y lo otro, seguí con el salario. Pero ya yo iba con una idea de qué era lo que quería de la maestría. O sea, porque era desarrollo económico y políticas públicas, porque yo siempre decía que la política pública incide en la vida. Y me fui por esa maestría. Fui ahí y fue muy buena maestría. ¿Y qué profesores te tocaron ahí? Ahí... Que tú recuerdes que sean el duro y el que fue. El que fue sí. fácil, no fácil porque era flojo el profesor, sino porque como Magín sí. Y como Jaime Ariti te ayudaron mucho. Sí, había un profesor que se llamaba Diego Cano, que él me dio política fiscal. Fue muy bueno. Javier, ahora mismo no recuerdo el apellido, pero él también me dio el desarrollo económico. Dolores Dizzi me dio nuevamente econometría, pero más avanzada, ya econometría aplicada, que de hecho también me ayudó al modelado, ya después de que uno más o menos implementa. Pero Diego Cano, que él me dio, como digo, política fiscal, como estábamos pasando en ese momento la crisis en Europa, y era el debate de cómo los países europeos no tenían, digamos, o sea, España tenía una regla fiscal que le restringía, y decían, ¿cómo es posible que tú entonces con este modelo económico europeo que nosotros tenemos, o sea, la política fiscal no pueda tener mayor rejuego? Porque te piden un tope de deuda, que era lo que te pedía la Unión Europea, el tope de deuda y el déficit. Pero ¿qué tú haces en épocas de crisis? Y ya lo tenía en la Constitución española, el tema del límite de la deuda. Y él lo que nos explicó muy bien fue cómo realmente la política fiscal bien implementada, o sea, te ayuda a salir más rápido de las crisis. O sea, que era, digamos, históricamente demostrado, te ayuda a salir más rápido de las crisis. Y otro profesor que nos explicó muy bien la crisis europea, de los factores de producción, o sea, él nos explicó, digamos, cómo el factor de producción de Portugal, de Grecia, de países del sur, que eran menos productivos que los países del norte, y cómo los países del norte terminaban subsidiando a los países del sur. Correcto. Tema cultural o también de productividad. Cómo esas economías se acostumbraron a recibir las ayudas de las economías fuertes, Alemania, Francia. Entonces nos ponía un ejemplo. ¿Por qué la gente no quiere hacer mucho de Grecia? Porque Grecia tiene una similitud con nuestros países de América Latina, que son medio, les gusta el truco. Entonces decían, Grecia no cobra impuestos y tienen reglas absurdas que, por ejemplo, te dicen que si una casa está en construcción no puede pagar impuesto a la propiedad. Entonces la gente lo que hacía es que no terminaba de poner 2 bloques. Le faltaban 2 bloques. 2 bloques. Nunca pagaba impuesto a la propiedad porque dice que está en remodelación o está en construcción. Son cosas que dicen, no cambian su ley. Bueno, pues eso no es truco, eso viendo la ley. Claro, eso es la ley, pero entonces dicen, no cambian la ley para seguir recibiendo el subsidio de Alemania. Ya. Porque el subsidio que era más de Alemania incidía mucho, o sea, entonces, ¿por qué no estaban a favor? La parte fiscal que hablamos. Sí, exacto. ¿Por qué no estaban a favor del rescate de Grecia? O sea, eso lo decían. ¿Por qué no estamos a favor del rescate? Muy fuerte, muy fuerte. Fue un momento fuerte. Portugal, Grecia no lo ¿Te vivió. gustó la maestría Me gustó mucho. Fue una maestría que me ayudó mucho. Después de... Y sobre todo porque cuando yo regresé... Terminaste la maestría y regresaste a República Dominicana. Sí, de hecho yo fui el primero en terminar esa... en España tú tienes 2 fechas para entregar lo que es el trabajo final de máster. La tienes en julio y en septiembre. 2 años. O sea, tú 2 años. Un año. Esa maestría dura un año. La otra también dura un año. Ah, ¿cogiste 2? Sí. ¿Allá mismo? Sí, las 2 son de España. Ok. Pero en una universidad diferente. Sí, la segunda fue en el Instituto de Estudios Fiscales. Ah, ok, ya, sí. Pero entonces ellos te permiten entregar en junio y en septiembre. En junio, julio. Y uno sabe que vive en República Dominicana. Y yo estaba pensando, dije, bueno,
es el año 2012, año de cambio de gobierno, están las elecciones. Aunque yo tengo un contrato, yo no sé si el partido que viene me va a honrar el contrato o no, que yo sigo estudiando aquí. Pero yo me fajé a hacer mi trabajo final de máster y fue el primero, el único que lo entregó en fecha, en julio. Lo entregué, fui el primero en entregarlo. Ese sí fue evaluado. Sí, ese sí fue evaluado, fue defendido. Fue realmente, gracias a Dios, tuvo una muy buena... ¿Alguno de tus profesores fue uno de tu... Diego Cano. Okay. O sea, Diego Cano, a mí, sí, Diego Cano. Él me evaluó. De hecho, es un profesor muy fuerte, pero sí le tengo estima. Porque yo a veces entiendo cuando los profesores son fuertes. Exigente, más que fuerte. Sí, exigentes, o sea, son exigentes. Sí, está como bien debe ser. Claro, te tienen que exigir y Sí. sacan lo mejor de ti. Eso que tú dices que hizo Magín, estuvo bien. Sí, sí. Tienen que demostrarle a los estudiantes Claro. que tienen que ser honestos con ellos mismos, porque total, hace trampa ¿para qué? ¿Para qué? Si tú lo que estás aprendiendo, tú no estás... Claro. Tú no estás ahí para pasar un curso. No. Yo veía que muchos, hacían eso, solamente querían pasar. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba aprender. Es que no se puede estudiar para ser bruto. No, pero... Es para Claro, aprender. eso es así, no se puede ser para ser bruto. Lo único que muchos solamente se embotellaban para el examen y tú les preguntabas después y no se acordaban de nada. Entonces, yo voy más del lado de... A mí me gusta entender por qué. O sea, cuando yo... y voy a una materia, yo acepté, o sea, me quemé en esa Comagín, dije, yo voy a volver a tomar Comagín. No me quedé. Había otro profesor y dije, no, yo la voy a volver a tomar. Y de hecho se me quedó viendo. Y más que tú entendías que tú le había pasado. Sí, porque yo entendía entendía su enojo, o sea, no es que, o sea, obvio, Más con enojo en una posición firme. Muy firme. Claro. Y había otros alumnos que sí, los días que pasaron eran sumamente aplicados, que pasaron en DEI, o sea, no es que pasaron con A o B, pasaron en DEI. O sea, fue como para decirle, ok, te voy a pasar a ti. No porque los pasó por pasarlos, sino que eran muy buenos, merecían un A, pero le sacaron D o C. O sea, había excelentes estudiantes, había unos que eran muy brillantes. Y a mí me gustaba entender las cosas. O sea, no quiero embotellarme algo para sacarte una nota. O sea, si no lo he entendido bien, no lo he comprendido bien, yo sé que todavía tengo lagunas, me gusta hasta yo entenderlo. Entonces, dije, bueno, si él entiende que no estaba tan apto para pasar la materia, la voy a volver a tomar con él. Yeah. La voy a volver a tomar, la tomé nuevamente y gracias a Dios yo pasé muy bien. Entonces, este profesor era similar. Cano. Sí, Diego Cano era un profesor similar que realmente decía, si ustedes no entienden lo que nosotros estamos explicando aquí de la política fiscal, de la incidencia de la política fiscal, de que los impuestos, no solamente hay que colocar impuestos por colocar impuestos populistas ni nada de eso. O sea, si ustedes no entienden eso, retiran la materia y después vienen y la vuelven a tomar. Cuando la entiendan. Sí, cuando la entiendan. Cuando entiendan el porqué, el o sea, porqué, sí, dice, no vengan y me... Porque entonces siempre tenías que exponer allá, o sea, ya en toda la materia había que exponer o defender. Ah, qué bien. Sí, qué bien. Son muy prácticos. Y esa maestría de un año, ¿tú viniste y volviste ahí o tú duraste los 2 años ya? No, yo que es por lo que como yo dije, viene cambio de gobierno, yo ya. dije, no, y déjenme volver. Sí, por si acaso. Claro, por si acaso. Yo regresé en junio y obvio, estaba Leonel, entró el gobierno de Danilo, salió Celso Marrancín, entró Rubén Bichara. Y después ahí estuvo la transición y uno no veía el ambiente, o sea, a mí me dijeron, tuve la oportunidad de que había sido reconocido por mi trabajo en CDE. Ellos decían, mira, tú te puedes quedar, queremos contar contigo. Pero como ya yo venía con la maestría, yo quería estar en un área económica. Correcto. Yo quería estar en una área económica que me permitiera a mí poner en práctica ya. Correcto. Y CDE no era un lugar para mí para eso. Exacto. Y ellos lo entendieron. Ellos me dijeron, o sea, quédate, pero si tú entiendes, dije, mire, yo entiendo que quiero practicar en la economía. Azares del destino, después yo leyendo... Y tú te vas a decidir sin un trabajo específico, o sea... No, ahí es donde fue, que yo leyendo veo que, digo, pero ese señor yo lo vi en Madrid. Ajá. Y cuando veo, digo, resulta que don Luis era papá del que fue mi roommate en Madrid. ¿Qué Luis? Luis Reyes.
Ah, ok. Que fue viceministro de presupuesto y creo. Sí, Luis Reyes Santos. Sí, Luis Reyes Santos. Sí, correcto. Pero yo estaba allá quitado de Wii, yo ni sabía. ¿Tú lo viste allá? Sí, yo lo vi, estábamos en Madrid y todo lo demás. ¿Pero lo viste cómo? O sea, ¿dónde? Porque él fue a visitar a su hijo. Ah, su hijo era sí, compañero, sí, correcto, compañero mío. Correctamente. Yo quitado de bulla y de repente veo, digo, pero mira. Entonces yo fui y le dije, mire, yo soy economista. ¿Llegaste a presupuesto? Sí, fue a presupuesto. Fui a presupuesto, gracias a Dios. ¿Y te dio trabajo? Sí, bueno, al principio él me dijo, mira, y él tenía un proyecto. Sí, así mismo es. Él tenía un proyecto porque, o sea, tenemos que tecnificar la DGPRES. Correcto. Llevar varios y lo logró. Sí. Sí. Que de hecho... Hizo una revolución en el presupuesto, Luis Reyes. Yo tengo una anécdota porque yo entré y Pero si tú trabajaste con Luis Reyes, tú duraste muchas horas diarias de trabajo, porque él es incansable. Incansable. No, yo salía a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Así es. Y a las 8 ya estaba ahí. Sí. Nos tocó... Pero él también. Sí, no, era con él. Sí. Porque era yo sentado en su oficina. Y yo, o sea, gracias a Dios, entré y quien estaba creando el área, quien era asesor económico, él era Alejandro Mercedes. Exacto. Uno de ellos. Sí, uno de ellos, que el que estaba al principio. Entonces él me dijo, vamos a desarrollar el área de estudios económicos, todo va a ser parte y demás. Yo empecé a trabajar ahí en la estructuración y en lo del cambio de clasificado presupuestario, en la formulación de presupuesto. Entonces yo entré como por agosto, septiembre, donde estaba reforma, porque estaba la reforma tributaria, estaba el presupuesto formulado, estaba el complementario, y mi familia me decía, pero ¿cómo rayos tú, o sea, todos los días estás llegando a las 2, 3 de la mañana? Digo, es que esta oportunidad que yo tengo, lo voy a aprovechar, y don Luis trabaja así. O sea, yo le dije, él trabaja así, yo no tengo problema, porque yo me estaba y yo sí. A don Luis le agradezco mucho porque él me ayudó. ¿Un profesor? Sí, al análisis macroeconómico. Sí, exacto. Porque era yo sentado ahí con él en el salón de reuniones de DGPRES, estábamos él y yo, a veces éramos conmigo a la 1 de la mañana. Y él estaba viendo el presupuesto todo el tiempo ahí, mira, que esta partida no, vamos a modificarlo aquí. Entonces dime cuánto te está dando el balance primario, voy a ver cuánto está dando el balance primario. Y yo ahí, no, entonces el balance primario tiene que ser tanto para poder mantener el equilibrio de la deuda, entonces quién sabe qué. Entonces todo eso ya... Pero él iba a millón. Entonces yo aprendiendo ahí sobre la marcha con él, que es lo que me gustó, sí. Que ya yo estaba poniendo en práctica todo lo que con él. Exacto. Y era la parte así de fiscal que te interesaba, ¿no? Que era la del gasto. Sí. Él decía, no, porque entonces mira, educación, estábamos viendo lo del 4%. Salud, también hay que ver qué áreas se va a destinar a salud. Entonces llámate en ese momento era Miguel, no me acuerdo el apellido, el director de inversión pública, dile que venga para acá. Entonces estábamos don Luis, el de inversión pública, viendo cómo estaba formulando el presupuesto. Entonces para mí eso era, digamos, un mundo. O sea, sí. Esos primeros 4 meses que yo trabajé en la formulación del presupuesto, acompañando al reformulado y demás, me permitió ganar su confianza, porque vio que yo un aprendizaje intensivo, intensivo, y que, como decimos en México, nunca me rajé, porque había gente que no, que aquí se garitaba. Sí. No, yo me quedaba con él ahí hasta el final. Entonces uno iba bajando 3 de la mañana, Carlos, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Digo, mañana ya soy. ¿Te rendía el dinero porque tú no lo gastabas? No lo gastaba. No lo gastaba. Todo el tiempo era ahí. La cuenta bancaria estaba subiendo porque sí. Tú no tienes chance de gastarlo. No, para porque supe que trabajaban algunos sábados, ¿eh? Sí, no, es que era de lunes a lunes, básicamente. Sí, así mismo. Lunes a lunes. Cuando era tiempo de formulación, el equipo sabía, nosotros nos quedábamos ahí 3 de la mañana, 2 de la mañana, siguiente día otra vez, porque era todo, era formulando el presupuesto. Entonces, él me llevó, o sea, me dio esa oportunidad. Y yo digo que las oportunidades hay que aprovecharlas. Y yo dije, si yo tengo esta oportunidad de estar trabajando con él... Son calvas. Claro, hay que agarrarla por los pelos. Sí. Yo ahí, él me fue, digamos, como hija, fui generando confianza y ya me fue involucrando más en diferentes procesos. De no solamente estar en la formulación, sino también yo fui el que los acompañó siempre a todas las presentaciones que él hacía. Que le preparaba las presentaciones de economía, macroeconomía, política. Qué bien. Terminé siendo yo. Qué bien. ¿Y qué tiempo duraste ahí antes de irte a
a la segunda maestría? Bueno, yo estuve 2012-2016. Ahí me tocó crear el Departamento de Estudios Económicos, estadísticas presupuestarias. Ahí, como bien mencionaste, yo sé que Don Luis reformó mucho DIGEPRES. Antes de pasar al otro, porque sí quiero anotar, reformó mucho DIGEPRES, porque cuando nosotros llegamos no se hacían informes económicos. No. Nada. Ni informe económico, y todo era manual. Todo era manual, y yo me acuerdo que una vez Seara Hatton y Paveliza me llamaron. Bueno, Paveliza escribió un artículo en El Caribe reconociendo que por primera vez las estadísticas de DIGEPRES daban mejor información que la del Banco Central. Porque nosotros transparentamos la operación de Petrocaribe. Ya. Que la pusimos bien, o sea, tu balance presupuestario y balance sin Petrocaribe es deficitario. Porque te genera un superávit de esa conversión de deuda que se hizo. Sí. Entonces las cuentas nacionales generaron un superávit fiscal, pero realmente operativamente no era un superávit fiscal, era contable. Correcto. Y Seara Hatton un día me llamó, me dijo, Carlos, mira, los quiero felicitar a ti y a Luis, porque por primera vez ustedes están publicando estadísticas dinámicas, están publicando informes, permiten que la gente juegue con la data, no la publican nada más como muy macro, sino segregada. Y eso fueron las oportunidades. Y ya después de eso, a Magín lo nombraron en DGI en el 2016. Sí, correcto. Y ahí a Magín lo nombraron en abril 2016 y yo fui a trabajar con él en agosto de 2016. Dejaste a Luis Reyes. ¿Y qué te dijo Luis cuando Él entendió porque yo le expliqué cuál era el proyecto que Magín tenía. Le dije, mire, Magín tiene un proyecto de tratar de reducir la evasión impositiva. Él quiere estructurar un buen equipo para esos fines. Usted sabe que hemos desarrollado todo lo que hemos podido desarrollar. Tenemos un departamento de estudios económicos funcionando, informe. Por primera vez el Tesoro americano sacó a República Dominicana de país no informativo. Mejoramos el índice de presupuesto abierto, muchísimo, del PEFA, todo. Qué bien. Y él me dijo, mira, Carlos, o sea, es tu crecimiento. O sea, lo entendió. Y fue como un switch, porque Rosaura Quiñones, ella trabajó con Guarocuya en DGI. Sí. Y cuando llega Magín, igual Magín dice, yo voy a formar mi equipo, pues Rosaura se fue a DIGEPRES y yo me fui a DGI. Ah, qué bien. Hicimos ese switch. O sea, Don Luis no se quedó solo. Sí. Y también que ya Mercedes Carrasco estaba con él. Con Luis. Con Luis. Sí, con doña Mercedes yo trabajé. Esa es otra que es... Pero fue antes de Twitter. Mercedes ya entró como en el 14. 14. 15. Sí, casi 15. Ella tenía un área... buenísima. Sí, no. Doña Mercedes, yo con Don Luis dije... Pero tú has sido un adelantado, porque tú estabas al lado de gente... yo me he puesto gracias y me he puesto... Al lado de Mercedes también aprendiste mucho. No, demasiado. Yo con Don Luis, como dije, yo trabajaba como un burro, yo estaba ahí... Y yo ya decía, ok, ya yo voy planito, ¿no? Ya, porque ya habían sido 2 años intensos y llega Mercedes Carrasco. Que también es trabajólica. No, y no solo eso, sino que yo le preparaba ya, y digo, mira, este es el análisis, esto macroeconómico, esto está. Y entonces ella se va a un detalle analítico que yo me quedaba impresionado, que decía, no, porque tenemos que analizar, por ejemplo, algo de la vivienda, tenemos que analizar que en el país la capacidad de generación de varillas es tanta, la capacidad de cemento es tanta, por lo tanto, si no se importa esa cantidad de cemento y no se importa esa cantidad de varillas, por más de que el presidente lo prometa, no va a poder construir las unidades de vivienda. Ok. Y eso era que realmente, o sea, un análisis todavía mucho más allá. Sí. Que eso lo aprendí de doña Mercedes. O sea, sí. O sea, no es voy a hacer 10,000 viviendas, sino aparte de esas 10,000 viviendas, también el sector privado construye. Claro. De cuál es la demanda de eso y cuál es la producción. Para lo que se dice. Entonces ahí comienzan el balance fiscal y todo. Todo eso. Dice, entonces entonces me decía, no, ahora vamos a hacer este análisis. Yo me enfadaba con el equipo, ese análisis. Ya estaba todo terminado, miren, para poder decirle al presidente si va a ser factible o no. Ya venía otro análisis adicional. Pero vamos a hacer cosas. ¿Cuándo pasa entonces a hacer la segunda maestría? En DGI. Estando en DGI. Cuando yo estuve en DGI, ya por el año 2018, primero hice un tipo de posgrado con el centro del CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. ¿Qué hiciste ahí? Como un posgrado. Pero aquí. Eso fue virtual. Ah, ya, perfecto. Con el CIAT. Que eso era de Administración Tributaria. Y después la maestría del Instituto de Estudios Fiscales fue híbrida. Fue presencial. Iba
estaba allá y acá y por un tiempo. Esa fue en Haciendas Públicas, especialidad de Administración Tributaria. Qué bien, qué bien. Sí, no, muy buena maestría. ¿Te impulsó entonces trabajar en DGI eso? Sí. Realmente... ¿Duró un año esa? Sí, duró un año. Terminó... ¿Tuviste que hacer la última presentación allá? Tocaba, pero vino la pandemia. Ok. Sí, porque la última clases presenciales que tomamos fueron en febrero de 2020. Justo casi empezando la pandemia. Háblame de tu trabajo en DGI. En DGI yo empecé... Pero duraste los 4 años. Sí, duré los 4 años. Ahí yo empecé como encargado del Departamento de Estudios e Investigación Económica. Me tocó trabajar el estudio de elevación. Más bien quería saber cuáles eran los valores de evasión en el país. Y ahí es donde nosotros tomamos, digamos, ya data que había y se estructuró todo lo que era, cuánto era la evasión real del ITEVIS, impuestos sobre la renta a personas físicas, impuestos sobre la renta a personas jurídicas. Y ahí se presentó, o sea, fue muy bueno porque la última data era del 2012 por ahí, se actualizó y ya yo pude entender realmente cuál era el nivel de evasión de cada uno de los impuestos. Y de ahí me habían surgido otros intereses de estudio. Por ejemplo, estábamos haciendo un estudio de cuantificar la evasión mediante el uso del efectivo. Porque una cosa es que tú sepas cuánto te evaden, digamos, del ITEVIS a nivel macro, y otra, cuánto te evaden por el uso del efectivo. Y eso, hay un modelo econométrico sobre eso, que queríamos implementar aquí, mediante las cuentas... Bueno, para terminar con el primer estudio, eso se hizo con las cuentas nacionales, el cuadro de oferta-utilización. Que tú simulas una declaración de impuestos con los agregados macroeconómicos. De ahí se tomó cuánto era la evasión, elusión y fraude de cada impuesto. El otro era, mediante un modelo econométrico, cuantificar cuánto evade en el país mediante el uso del efectivo. Y había otro que era... La parte de la informalidad económica. Creo que era algo de la informalidad, de algo por el estilo. Había dos que estábamos en puerta por hacer, pero justo cuando estaba en esa transición para hacer esos estudios, Magín me cambió de área hacia la gerencia de inteligencia tributaria. Porque ya teníamos los datos de cuánto era el fraude y la evasión, pero había que hacer algo. Entonces, en esa área, que después se le cambió el nombre a Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios, me tocó crear y dirigirla. Esa área. ¿Se trabaja menos solo que con Luis Reyes? Porque también se trabajaba mucho. No. Con Magín mucho también. De hecho, yo a veces iba me acuerdo en Navidad, yo iba a cenas navideñas con amigos, yo andaba con la laptop. Porque imagina, a las 10 de la noche, él me decía mucho México, dame este dato. Está eso ahí. Ahora necesito esta información. Por casualidad, cuando te fuiste a trabajar con él, ¿no le sacaste en cara la materia que repetiste? No, él lo dice mucho de anécdota. Lo hizo mucho. Sí. No, él lo dice mucho de anécdota. Porque él se acuerda y sí, yo se lo mencionaba. Digo, ustedes... yo le digo así, me quemó, Ustedes eran malos, digo, no. Sí, pero nunca te has quemado en la vida, en ese sentido. Sí. No, en la vida, o sea, pero lamento, en el ámbito práctico, gracias a Dios me he podido desarrollarme de una manera favorable. Y yo digo que Dios me ha dado la oportunidad, porque eso yo lo veo como una gracia de Dios, que yo haya tenido la oportunidad de estar de lleno con el que era director, viceministro de presupuesto. Conocí la política fiscal fiscal en práctica. Y era lo que tú querías. Era lo que yo quería. Sí. Y después, por el otro lado, con el director de impuestos internos, la política tributaria, al otro lado y que él fue viceministro de crédito público y también interactuaba con él. O sea, toda la política fiscal del gobierno, que es ingreso, gasto, financiamiento, tuve la oportunidad de estar en primera línea con los directores de ese entonces. Interesante. Y que es un regalo, que yo le digo, un regalo. Y yo vi, no en la teoría, en la práctica. Que te pagaban. Sí, que me pagaban. Que entonces eso te pagaban. Aprendí de que te pagaban. Sí. que de hecho yo lo digo, si alguien puede sacar del Estado, es la capacitación. Así es. O sea, y eso también fue algo que tanto don Luis como Magín siempre me dijeron.
capacítate, porque de eso es lo que tú puedes vivir. Mira, y antes de tú decirme que terminaste ya el 2020, tú me hablaste de que tú fuiste docente. Sí. ¿En qué momento llegaste a ser docente y qué tiempo lo hiciste? Me imagino que en CDE, porque con Luis Reyes no pudiste ser docente. No. Y con Magín tampoco pudiste ser docente. Fue en la CDE. No, fue justo en la transición entre presupuesto y DGI. Porque ya obvio, pero fue poco tiempo. Fue poco tiempo, fue un año y sí. Porque con Don Luis, ya cuando teníamos todo bien estructurado. Ya el cuarto año ya estaba. Sí. Él mismo también. Claro. Sí, pero yo visitaba mucho a Luis. Sí, bueno, yo allá en Digepres. Sí. Yo recuerdo un par de veces, quizás lo llegué a ver también. Sí. Veía a Núñez. Exacto. Sí. Ya en ese que empezaba a bajar la marea, porque ya cuando uno, gracias a Dios, el área la habíamos creado, estaba funcionando, ya había un equipo trabajando, se hacían los reportes, las estadísticas, las presentaciones, ya todo uno pues ya tú ves, tengo más tiempo, déjame ir para acá. Y al principio, ¿qué materia tuviste en la Pucamaima también? En la Pucamaima. Di introducción a la economía. Y creo que fue microeconomía. Y yo lo di tanto para carrera y también maestría. Okay. En una maestría. Introducción a la economía de una maestría. Me fui en esa materia. Introducción a la economía y microeconomía. ¿Y no está dando clase ahora? No. Yeah. No. ¿Y después del 20 entonces qué ha hecho Carlos Martínez? Yo salí en el 2020 y ahí empecé mi empresa de consultoría fiscal. De asesoramiento de impuestos. Y todo tema fiscal. Manejamos también ámbito económico. O sea, ¿tienes una empresa? Sí, tengo mi empresa. Bueno, tú eres dueño y tienes socios. Soy dueño y, socio mi esposa. Qué bien. Que ella es abogada. Ya. Y entonces la firma tiene una división legal que maneja ella. Sí. De derecho corporativo. Pero realmente salí en el 2020 y yo salí en agosto de 2020 y empecé la empresa en octubre de 2020. Qué bien. Sí, empecé realmente porque ya estando en la práctica ahí en DGI, o sea, siempre me ha gustado como el archivo reiterativo, todo lo de la política fiscal. Y yo vi mucho el tema de los impuestos, también en el ámbito micro. No solamente la política tributaria, sino la administración tributaria, que son dos cosas totalmente diferentes. Y estando en esa área que me tocó estar en la DGI, me di cuenta que muchas empresas tienen problemas aquí en República Dominicana por mal asesoramiento. Porque llegaban muchos casos de fraude allá que uno investigaba y tú te das cuenta que no había necesidad de hacer fraude, simplemente que no te asesoraron bien. O sea, no te dijeron bien cómo tú puedes deducirte algo. Entonces, es más fácil a veces incurrir en una práctica que te dicen, te dan la solución mágica, así te vas a ahorrar impuestos y no va a pasar nada. Y después viene el problema con la DGI. Y eso fue lo que a mí yo dije, mira, realmente aquí hay un nicho, porque me di cuenta que en el país no hay un buen asesoramiento. Hay empresas muy buenas de asesoramiento, pero son ya empresas grandes, ¿verdad? Pero tú sabes que vamos a hacer una partícula ahí, que no pierda el hilo. Tú sabes que en los años de Magín, y que me disculpe porque lo voy a decir, yo sentí que la DGI cambió mucho su intención de dañar. O sea, Magín se ocupó mucho la intención era de reclutar a los contribuyentes. Uh-huh. Y a mí, y también como orientarlo, porque como experto al fin, él sabe que a veces se evade impuestos uh-huh. de una manera, yo diría no inocente, pero tal vez de que ignoraban que eso no se debió hacer. Claro. Y yo sé que mucha gente llegaba a la DGI que cuando le dicen, mira, está evadiendo, y eso uh-huh. no era una intención como de decir fraudulante, tú eres un fraudulente, tú eres un tramposo, sino, ven, vamos a orientarte, ahora claro, vas a pagar el dinero que no ha pagado, pero tampoco le decían, vamos a cerrarte, sino, ven, vamos a llegar a un acuerdo, cómo lo hacemos y cómo tú debes hacerlo para que no siga en la práctica. O sea, hay que reconocer que Magín hizo tremenda gestión en ese sentido. Sí, realmente se tenía eso como un eje, el parte de la educación tributaria. Sí. Y uno lo veía en la práctica, por eso mismo que mencionas.
¿Por qué fue el fraude? ¿Por qué fue la evasión? No sabían que era fraude. O sea, alguien me lo ofreció y no sabía que eso era, que eso era grave. Entonces, evidentemente uno, cuando fue encaminándose en ese mundo, toda la gestión de Magín, al principio, obvio, Magín llega, da el discurso sobre los chinos, lo cual genera mucha empatía en la gente, y se cierran algunos establecimientos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente no lo sabe. Para que la DGI te termine cerrando un establecimiento, tienen que pasar mucho tiempo y muchos procedimientos. Entonces, lo que uno decía, si se te ha dado oportunidad, se te ha notificado 1, 2, 3, 4, 5 veces, se te ha dicho, ven, vamos a hablar, y tú te burlas, bueno, espérate, vamos a hacer algo para que entiendas. Vamos a demostrarte. Claro, entonces, esos lugares que la gente vio cerrados, no fue de que de la noche a la mañana la DGI se levantó, hay que llevar un debido proceso. No un antojo. No es un antojo, porque es violatorio. No es que... Por normas y leyes y reglamentos hay que coger el proceso. Y todo un proceso de notificarte, darte tiempo de respuesta, después de mandarte un acta de resolución. Comprobación. Entonces, que no se ha cambiado el comportamiento. Entonces, lo que se hizo fue realmente generar una percepción de riesgo, de que, ok, hay que saber que tienes que estar bien, pero acompañado de educación, de saber que hay un desconocimiento de la población y vamos a orientarla. Y eso es lo que realmente uno vio en la práctica. O sea, por eso digo que Dios me ha bendecido en estar en ¿Tienes 4 años con tu empresa entonces? Bueno, cumplimos 5. Ahora en octubre cumplimos 5 años. Sí. Y sin violentar la parte profesional de la confidencialidad, ¿qué satisfacción tú has tenido en estos 5 años en apoyar, en ayudar, en orientar empresas? ¿Qué satisfacción has tenido? Sin decir nombre, algún hecho en que tú digas, mira... tuve un caso que logré... Sí, no es muy buena pregunta y gracias por formularla, porque realmente sí me ha tocado tener esa satisfacción. Sí. De gente que llegó a nuestra oficina, ya sea porque sabían que yo había trabajado ahí en la DGI o porque lo refirió a alguien. Y un caso, por ejemplo, nos llegó que tenía... fue de nuestros primeros clientes, o fue del segundo año. Me decía, oye, todos los meses, o cada 2 meses la DGI me notifica. La DGI la tiene contra mí, la DGI me tiene persiguiendo, yo soy el cuco de la DGI, o sea, yo creo que no notifica a nadie más. Y dije, vamos a ver, ¿qué está pasando? Prefiero cerrar y ya dejar eso. Sí, de hecho. Decía, yo estoy tan cansado ya que yo prefiero cerrar y olvidarme de eso. Vamos a ver qué está pasando. Entonces hicimos una revisión integral, la contabilidad, los impuestos, nos dimos cuenta de que por mal asesoramiento, a veces no aplicaban bien retenciones, a veces no declaraban a tiempo los formularios, no analizaban información de terceros con lo que están declarando, como que era algo que le hacían muy, muy mal. Nosotros empezamos a trabajar la contabilidad, los impuestos, le dijimos, mira, vamos a hacer esto, tú tienes que hacer estas retenciones, Gracias a Dios de que él está con nosotros, no ha recibido ni una sola notificación de la DGI. Yeah. Y eso es porque realmente uno busca eso. Te vamos a llevar al cumplimiento. Cumple con lo que te dice la DGI, declara bien lo que tú estás haciendo y tú no vas a tener ningún problema. Muchas veces las personas, por mal asesoramiento, no aprovechan todos los gastos que pueden deducirse. Entonces, le decimos, mira, pero tú tienes todos estos gastos que son de la empresa, no estás pidiendo comprobante fiscal, no te lo estás deduciendo, entonces, obvio, te ven... Y eso es algo que uno vio que hacían muchos, lamentablemente, mal asesores. No le dicen a su cliente cómo pedir los comprobantes, que tienen que pedir ni nada. Le dejan una brecha amplia. Ah, no, que te toca pagar tanto de impuestos, pero yo te puedo conseguir una factura. Entonces le consiguen la factura. Y cuando tú ves eso, tú dices, pero es toda una mala asesoría. Entonces nosotros dijimos, no, de esto tú puedes pedir comprobante, podemos despreciarte los vehículos, podemos despreciarte esto, podemos hacer esto. Sí, que de ahí se desprendió muchas cosas. No, espérate, que tú no le puedes vender a una persona aquí malito si ese es lo que produce vehículos. O sea, exactamente. O sea, esos son trucos que la DGI lo sabe. Sí. Te proponen cosas que al final no va. No, que al final no va, entonces por eso dicen, no, es que yo entiendo, o sea, por mal asesoramiento, o sea, no podemos culpar a la gente y eso, al final uno lo que buscó, uno llegó a muchos acuerdos ahí con gente diciendo, mira, paga tu impuesto, cambia, y de hecho ahí en la gerencia lo grande del caso, y escúchame Carlos, es que también van a ver cómo tú me ayudas a pagar menos. Sí, pero es que hay mecanismos legales.
que es lo que uno aprovecha. Sí, Dice, sí, la sí, ley, sí. ¿qué me permite? Correcto, correcto. La ley me permite esos eso. resquicios legales, Claro. que tú lo puedes, pero no lo conocen a veces. No lo conocen. Sí. No todas las firmas se capacitan, a veces se quedan en lo básico. Yo creo mucho en que es importante tú decirle a las personas qué es lo que pueden aprovechar. Nosotros procuramos eso. Cuando van ahí le decimos, mira, la ley te permite hacer esto, lo otro. O sea, ¿qué yo legalmente puedo hacer para reducir tu contingencia fiscal? Y eso es una realidad. O sea, ¿por qué? Porque hay muchas opciones que te da el Código Tributario de deducirte gastos que el desconocimiento o la falta de preparación no permite que esas personas se lo digan a su cliente. Sí. Nosotros nos preparamos para eso, constante capacitación, la experiencia que tuvimos dentro de la DGI, pero también mantenerte actualizado te permite a ti ver. Hay una nueva norma, ¿qué dice esa norma? ¿Qué vamos a hacer con esta norma? ¿Cómo la podemos aprovechar? Porque yo creo que en algún momento el Código Tributario de aquí tiene que modificarse por completo, no hacerle un parche, porque ya la economía se ha ido creciendo, desarrollando como para que permita tener otro sistema, un sistema tributario más acorde a la realidad dominicana. ¿Y qué quiero decir con esto? El código que tenemos es del año 92. Y cuando la persona física quiere declarar impuestos, el código no te permite muchas deducciones. Correcto. No te puedes deducir el pago de intereses de hipoteca. No puedes deducirte tu gasto médico, gasto dental, gasto de seguro. No te puedes deducir la luz de tu casa, el internet. Entonces tú dices, ok, esos países que están más desarrollados, el modelo de tributación se basa mucho en la renta, pero en la renta de personas físicas. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos tiene un buen sistema, porque Estados Unidos te permite amplias deducciones. Correcto. Que cualquier persona tiene un incentivo de si yo voy a declarar todo para que a mí me reembolsen. Correcto. Entonces tú reconoces que la persona física es una entidad que paga impuestos, entonces tú tienes que reconocerle sus deducciones. Aquí el Código Tributario básicamente reconoce a las personas físicas como personas que tributan, pero no te reconoce los gastos para poder tributar. Correcto. Y eso hay que cambiarlo. Entonces es algo que yo creo que en su momento tiene que plantearse aquí, y es lo que uno trata de ir viendo, y a veces en publicaciones que hago en el periódico Diario Financiero y demás, trato de motivarlo. O sea, de que hagamos una modificación al Código Tributario, que permitamos realmente otro tipo de tributación. Toda América Latina tiene el tema del IVA, ¿verdad? Hay otros países que no usan el IVA, usan impuestos al consumo. Si es necesario seguir con el modelo del ITEVIS que tenemos, que al final hace que haya mucho fraude también. Hay otros países como Estados Unidos, que es un impuesto a la venta, no es de cascada, es el consumo y de bienes. Los servicios, la mayoría están exentos. ¿Tú estás de acuerdo en disminuir el ITEVIS? Sí, sí. Ampliar la base. Ampliar la base, disminuir la tasa. ¿Cuáles productos tú no estás de acuerdo en que le pongan IVA o ITEVIS? Yo digo que los bienes en su totalidad deberían de estar grabados. Todos. Sí, o sea, ¿Y los bienes. ¿Y qué se atrevería a poner el ITEVIS al arroz? Bueno, lo que pasa es que cuando tú lo disminuyes, la tasa, ahora mismo es un 18. Sí, pero no el arroz, ¿no? No, digo la tasa del ITEVIS, Sí. un 18. Pero si tú lo bajas... Hay algunos que son 16. Pero ya muy pocos. Sí. La mayoría ya me digo 18. Pero tú lo bajas son 12, dependiendo, o sea, qué tasa tú le pondrías. Lo haces global. El índice ¿cómo se dice? La incidencia fiscal final para el consumidor puede terminar siendo la misma para el consumidor promedio, digamos, porque una persona, yo entiendo, una persona pobre que tenga menor capacidad contributiva, pero para eso está el Estado, para hacer una transferencia condicionada. No para que tú des unos subsidios eternos que no tienen, digamos, algún sentido, como que se está dando ahora. Te dan bonos educativos cuando no es época de educación, o te dan bonos de madre cuando no es, digamos, cerca del periodo de las madres, o bonos navideños. Bonos que antes eran estacionales, que te los han dado, digamos, de manera permanente, que ha aumentado el subsidio. Si tú realmente lo enfocas, ok, te va a hacer un subsidio focalizado a ti que eres, digamos, porque están los mecanismos. Tú tienes una tarjeta de Sí, claro. Supérate, que tú le dices, eso es para comprar arroz. Tú lo puedes poner por ítem, tú lo puedes poner perfectamente por ítem. Eso es para comprar arroz en tal lugar. Tú le estás ya mitigando el impacto del ITEVIS a esa persona. Pero esa persona no lo tienes por qué mitigar a mí. Ahora mismo yo tampoco pago ITEVIS por el arroz.
Nadie. No, nadie. Pero yo tengo mayor capacidad de pago. Ni por la carne tampoco. No. Entonces a mí me están subsidiando cuando hay otro que realmente debería tener una transferencia por eso. Permitir que amplíes la base. Porque yo digo que los servicios, yo a los servicios... ¿Y hasta qué clase tú entiendes que hay que darle ese subsidio focalizado? La clase media no, la clase media que siga pagando todo. Bueno, que ahí es donde voy. Y eso también es una pregunta. Que ahí es donde voy. Porque si a la clase media, que es la que tiene mayores profesionales independientes, tú le permites tributar con todas las deducciones que deben de garantizarse, la clase y que tú tengas un mecanismo, que tú me tributas, tú realmente... Lo que pasa es que aquí tampoco hay costumbre, Carlos, de presentación anual porque no hay incentivo. Sí, pero yo lo hago, ¿eh? Yo tengo desde el año 1986 haciendo presentaciones anuales que ya es del 0.05% que lo hace que no está asalariado. Independientemente de que soy asalariado también, yo hago mi presentación personal. Tiene buena cultura. Sí, desde el año 1986 lo hago. Ininterrumpidamente. Sí, ininterrumpidamente. Y ahí está el salario y también lo... Pongo todo. Si tengo otros ingresos, entonces lo pongo igual y ahí me dicen paga tanto diferencia. Yo lo pago porque no me gusta tener nada pendiente. No, eso es lo mejor. Sí. En los casos, no sé, el RCT es un buen régimen. Yo lo recomiendo mucho, lo recomendamos mucho en la oficina. Pero es bueno que tenga esa cultura. Sí. Pero quizás cuando te llegue el momento de declarar, ves de que presenta de gasto. No me reconocen nada. Nada. Entonces, nada me reconocen cuánto subió mi riqueza, cuánto tengo que pagar. Sí, la decisión contributiva y después ya, ¿no? ¿Cuánto manejaste los bancos? ¿Cuánto fueron? Sí, no, es fuerte. Yo lo digo. Por eso yo lo digo. No, o sea, salvo que haya el compromiso social, nacional. ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Tú estás de acuerdo en el impuesto que dice Andy Dawaje de un porcentaje de la venta y ya, en vez de impuestos sobre la renta? Yo creo que uno debe tener los dos impuestos, el del ingreso y el del consumo. Pero yo sí simplificaría el ITEVIS. Yo comparto con Andy el tema del impuesto al consumo, que es diferente al ITEVIS, porque el ITEVIS lo que es un impuesto cascada. Sí. O sea, todos lo pagan en la cadena de producción. Correcto. Pero el impuesto al consumo lo paga solamente el vendedor final. Explícalo. Si tú compras un vaso, ese vaso y tú lo compraste en cualquier tienda, tú vas a pagar el impuesto en esa tienda. Pero el que compró los insumos para la tienda que compró los vasos. Ajá, no, si es un retail, o sea, la industria no paga. O sea, si yo compré, por ejemplo, esto a una tienda X y yo le digo, mira, esto yo lo voy a revender, ¿verdad? Lo voy a vender finalmente. Él no tiene por qué cobrarme el impuesto, porque no es de consumo, es una intermediación, pero ya yo... Es una mercancía. Ajá, pero ya yo, cuando lo venda finalmente, una ferretería, un supermercado, lo que sea, tienen que pagar el impuesto al consumo. Muchos pueden decir, bueno, lo que pasa es que aquí el país no está preparado, va a aumentar el fraude. Y es verdad. Sí, pero el fraude ya está. O sea, el fraude lo tenemos en un 43% del ITEVIS. Del ITEVIS, digamos, global, ¿verdad? Hay un 43%, o sea, casi de cada venta, de 2 ventas, una no se declara. Eso básicamente, tú tienes 43% de evasión, fraude. Sí, pero está sumado también los productos que no pagan ITEVIS ahí. Claro, sí, porque tú tomas una matriz como global. Sí, claro. Pero si nos vamos a la informalidad, que es el 50%, también lo puedes ver, aunque el impuesto al consumo te permite gravar más que la renta, por eso la renta es 63%. Pero ya el fraude, digamos, o la evasión, o todo lo que quiera hacer la persona para no pagar el ITEVIS, está ahora mismo. Sí, tú sabes que todos los países tienen una economía informal. Sí, sí. Uno claro. Más que otro. Sí, totalmente. Nosotros andamos altísima, por 58%. Sí. Pero yo entiendo que la economía informal puede empezar por organizarla. Vamos a organizar la economía informal y organizándola podemos ponerlo a pagar. A todo el que sea informal no importa. O sea, tú lo que vendes chimichurri o un futuro, bueno, pues no importa. Eso es informal, perfecto, pero págame mis impuestos. O sea. Claro, pero es ahí donde, por eso digo que el problema está en la ley. Porque
cuando tú tienes un profesional que está en esa tesitura, que si tú eres de bienes, puedes tenerte la deducción de los supermercados y demás. Pero si tú no permites mayores deducciones a la persona que está como informal, porque la mayoría de negocios informales son de una persona. Sí. O sea, si tú no le permites mayores deducciones a las cuales está actualmente, o créditos, ¿cuál es el incentivo de esa persona? Decirte, ¿por qué te voy a declarar? Por ejemplo, la última reforma que intentó mandar el gobierno ponía la obligatoriedad, porque ahora mismo el código te dice que si eres asalariado no tienes que presentar declaración, pero ponía la obligatoriedad que todo el mundo teníamos que presentar la declaración. Correcto. Pero no te decía, yo te voy a admitir más deducciones. Entonces, básicamente te estaba diciendo la reforma, dime todos tus ingresos y págame por todos tus ingresos. Pero una pregunta, a ti el código te dice que todo lo que te ayuda a mantener, conservar, incrementar la renta es deducible de impuestos. Entonces, si yo estoy pagando mi luz, mi teléfono, el alquiler de mi casa, los intereses, por ejemplo, los intereses de mi hipoteca, impuestos estatales que yo pago aquí, impuestos locales, ¿por qué no me permites a mí el IPI, por ejemplo? El IPI, no toda la gente sabe que el IPI es deducible. El pago del IPI es deducible. Pero entonces te eliminan, dependiendo, te puede eliminar la exención contributiva porque ya estás usando una exención. Entonces, tú dices, ¿qué incentivo hay? O sea, no hay incentivo. ¿Tú estás de acuerdo en el momento del IPI? No. O sea, el IPI, al final, ya tú lo tienes, digamos, es una exención de 10 millones, 11 millones de pesos que tú tienes de IPI, pero sobre toda la masa, sobre toda la masa de tu patrimonio. Yo lo que creo es que el gobierno tiene dos problemas. Primero, que la ganancia de capital de las ventas de vivienda personal no debería estar grabada. O sea, yo no creo que debe estar grabada. Porque tú no especulaste sobre tu vivienda personal. Tu vivienda tú la compraste por una necesidad familiar. Correcto. Además, reconocido por la Constitución un derecho universal a la vivienda. Tú tienes, ahora, tu vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas, para evitar el pago de la ganancia de capital, subvalúan el valor de la venta. Sí. Entonces la deja y pierde por dos vías. Ni te pagan la ganancia de capital y tampoco recaudas el IPI realmente de esa vivienda. Porque no te están dando el verdadero valor de la vivienda, te lo están poniendo por abajo. Pero sí, pero la reevaluación de las propiedades es peligrosa porque tú no sabes cuánto vale tu propiedad realmente hasta que no lo enajenas. Claro. Exacto, y en la enajenación es donde se daría la ganancia de capital. Claro. Pero te cobran un 25 sobre ese beneficio. Es demasiado. Sí. Entonces, ¿qué dice la persona? Imposible. O sea, pagar un 25. Mejor lo evado. Mejor lo evado. Sí. Y el comprador tiene un inmueble subvaluado en su y deja un dinero informal que al final te crea más problemas para recuperar más impuestos. Entonces, si tú, como ya está en otros países, está en México, España, Estados Unidos, lo que es la vivienda personal, la ganancia de capital de la vivienda personal, tiene diferentes oportunidades de exención. En Estados Unidos, si eres solo... Si es para comprar otra más, no. Si es para hacer un negocio, tampoco. Exactamente. Sí. España, por ejemplo, te dice, si tú vendes tu vivienda, hayas ganado lo que hayas ganado, pero es para comprar otra vivienda, ya está exento de ganancia de capital. Sí. México te dice que está exento hasta 700,000 UDIs, que son como 6 millones de pesos. Estados Unidos te dice que si tú eres persona física solo, que declaras solo, tienes $250,000 de exención, y si declaras conjunto con tu esposa son $500,000. Igual yo creo que en cuanto a IPI, porque es algo muy interesante hablar sobre eso, y estoy cogiendo el programa contigo porque sí. Es parte de los pequeños cambios que hago en el programa. Si tú tienes una vivienda que la compraste soltero y tu esposa tiene una vivienda que la compró soltera, no deberían sumarla, porque simplemente están casados. Deben sumar a partir de que ustedes compren otra vivienda más. Pero esa vivienda que ella compró estando soltera, ella pagó todos los impuestos del mundo con esa vivienda. y o sea, no deberían sumarla y para poder pagar los impuestos. Claro. Tienen que mantenerla ahí. Eso Estados Unidos lo resolvió de la siguiente forma. Tú tienes dos opciones. Tú quieres declarar casado conjunto o casado separado.
Casado conjunto es que todo lo de ustedes se une como una sola persona, sus deducciones, su propiedad, todo es como una sola persona. Sí. Casado separado es que cada uno decide y tiene su propia deducción. Y todo lo que tengan a partir de ahí lo pueden juntar. No, o sea, No, si ya tú decidiste ya separado, es separado en todo. Ok, ya. Significa que tu propiedad, tus gastos, todo es independiente. Ok, ya. Pero si ya tú decides hacerlo unido, ya todo se une. Y yo creo que es una buena decisión, o sea, una buena metodología. Sí. Que te simplifica, obvio. Yo creo que lo pueden separar y todo lo que hagan a partir de ahí pueden juntarse, o sea, mantener separación de lo que llegaste hasta soltero. Quizás el control es un poco complicado. No tanto, eso está ahí por fecha. Sí, ahora bueno, la DGI anunció que ahora lo va a digitalizar todo. O sea, Claro. Y realmente son ideas que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Si tú vas a reformar, te vas a aventurar una reforma fiscal, que no sea otro parche. O sea, ¿Te gustaría trabajar en una reforma fiscal como parte de ese gran equipo, gran conjunto de personas profesionales que se convoque como yo he propuesto, que se haga una reforma fiscal integral fuerte de verdad, pero que no sea una unidad gubernamental, independientemente de que al gobierno lo eligen para que tome sus decisiones, que se haga ya algo como pensando en el proyecto Nación a 40 años, cómo vamos a hacer con los impuestos de aquí a 40 años, porque todo se proyecta, se proyecta. Entonces tú dices, bueno, de aquí a 40 años la población va a ser de tanto, va a necesitar tanta inversión, se va a necesitar tantas cosas, hospitales, para eso se necesita tanto dinero, hay que ir desmontando la deuda. Todo eso necesita un fondo, ¿verdad? Entonces, para eso hay que buscar economistas, hay que buscar ingenieros, hay que buscar arquitectos, hay que buscar abogados, hay que buscar de todo, ¿no? Entonces, ¿te gustaría participar en un proyecto así? Sí, a mí me gustaría, porque yo creo que sumando, digamos, las experiencias individuales, te puede dar un buen proyecto. Yo escucho, como ya mencionaste bien a Andy, las propuestas que también menciona. Cada uno tiene, digamos... Miguel Collado ha hecho exacto, Miguel Collado. Buena propuesta. No tienen que ser esas únicas, pero hay que analizarlas. Ellos son por lo menos, si se quiere, responsables, que aportan a su país la idea que tienen. Sí, y esa idea se debate, o sea, ellos tienen una razón de por qué pensar en esa idea. A veces uno dice, bueno, lo contrastas con otra idea y vas llegando, pero... A mí me encanta la idea de Andy del % por la venta. Él pone un 3, yo creo que con un 2 es suficiente por lo menos para empezar. Si lo generalizas, por eso yo digo, es bueno. Simplifica. De hecho, uno de los principios del sistema tributario es que debe ser simple. No puede ser, digamos... Mira, por ejemplo, Carlos, hay muchísima gente que están omisos. Sí. Oye, sin embargo, tienen una tarjeta de crédito, tienen una cuenta bancaria, están omisos para la renta. Para la renta. Algunos no tienen ni siquiera cuenta bancaria, pero algunos las tienen y tienen tarjeta de crédito. Y tienen algo que se llama un teléfono celular. A veces tienen 2. Sí. Entonces, nosotros los economistas, y sobre todo los que trabajan en el gobierno, tenemos la capacidad para detectar o para determinar cuál es el porcentaje de tus ingresos que tú le dedicas a un teléfono celular. Sí. Al gasto de telefonía. Ya tú dices, bueno, pero si él le dedica 3,000 pesos a un plan, no es verdad que él no gana no menos de 40,000 pesos, porque nadie... Tienen que comer, bueno, pues ya se tiene que pagar algo. Entonces ya yo lo agarro y digo, mira... renta presunta. Paga tanto, Claro, una renta presunta. Sí. De hecho, ahí o sea, claro, y eso es un... que curiosamente de lo que hablas ahora, por ejemplo, el SAT en México esta semana, bueno, no el SAT, sino el Congreso aprobó una reforma fiscal aquí, perdón, en México, que autorizaba al SAT a medir tu consumo por las plataformas. O sea, de todo tipo de plataformas de tu celular. Para eso mismo, para determinar tu nivel de ingreso. Claro. Y las transferencias que haces a familiares. Correcto. Con un límite. Si tú pasas de 600,000 pesos, creo que anuales, o 60,000, ya tú tienes que pagar impuestos porque no es, digamos, no es una donación, no es una actividad económica. Claro. Y eso mismo es lo que se está viendo en México ahora. O sea, ¿cómo yo te puedo grabar a ti en base a tus movimientos bancarios y tus consumos por las plataformas? Que eso es muy bueno. Una última pregunta para ya cerrar el podcast contigo. Sostenibilidad de deuda. En 5 minutos como máximo explica qué piensa Carlos Martínez Portes de la sostenibilidad de la deuda de la República Dominicana.
y qué tenemos que hacer para un desarrollo sostenible. Sí, para mí es un tema era un tema tabú que yo lo relajaba un poco con Magín. Porque mientras yo estuve en presupuesto y siempre veía la estadística y le decía, oiga, pero es que todos los años aquí dicen que hay un problema fiscal. Y yo veo que todo sigue. Y tú mencionaste el tema deuda como cuando trabajaste con Luis Reyes. Sí, lo vi mucho. Sí. Y eso me tocaba ver, digo, el déficit sigue siendo igual, se ha consolidado, sigue siendo lo mismo, pero la oposición siempre anda diciendo que estamos en un problema, ¿verdad? Porque no hay sostenibilidad en las finanzas públicas. Eso fue mientras yo estuve en DGPRES, en DGI. Estoy ahora de este lado, la oposición sigue diciendo lo mismo, ¿verdad? Que hay un problema de estabilidad, de finanzas públicas, de sostenibilidad de deuda. Sí. Pero ahora hay un componente que no hubo en los años anteriores, y es la composición. Esa deuda se mantenía porque se destinaba a inversión. Correcto. Y mientras tú destines a inversión, el crecimiento económico sigue siendo impulsado. Correcto. Lo que estamos viendo ahora de la ralentización económica y todo eso no es por un tema de este año. Es que ya es el resultado de que tenemos 2-3 años con una inversión pública baja. Entonces tú te estás endeudando, estás quitando espacio fiscal al gobierno para pagar intereses, para pagar consumo. Como yo digo, es como si tú en tu casa estás pidiendo dinero para irte de vacaciones. Correcto. Entonces tú fuiste de vacaciones, muy bonito, o sea, lo disfrutaste, pero después regresas. Coges un préstamo para irte de vacaciones. Exactamente. Te vas de vacaciones. Allá comienza a dar tarjetazo. Tarjetazo limpio. Todo ahí puro tarjetazo, lo estás disfrutando. Sí. Para ti, tu estilo de vida sigue siendo alto porque lo estás disfrutando. Correcto. Pero después llegas a tu casa de ese viaje y tú te das cuenta que entonces los intereses, tú tienes el mismo ingreso. Creció un poco, pero tus intereses aumentaron más que tu ingreso. Sí. Y eso es lo que está pasando. Hay que coger prestado para seguir pagando. Para pagar toda esa deuda. Entonces es más deuda, más interés. Exactamente. Pero tú no tienes algo adicional que te genere más ingreso. Porque si tú coges un préstamo, tú trabajas cosas, coges un préstamo, pones un carrito de chimichurri, bueno, claro, tú vas a pagar el préstamo de ahí. Vas a pagar, pero te va a generar ingresos. Correcto. Puede que al principio no te dé para pagar, ¿verdad? Pero vas generando ingresos. Exacto. Que te va disminuyendo. Correcto. Y eso es lo que está pasando ahora aquí en el país. Que el dinamismo económico se ha venido disminuyendo mientras la carga de intereses se ha venido aumentando por préstamos destinados a gasto, a consumo, sí. Que entonces ya sí se empieza a ser preocupante la sostenibilidad de la deuda, porque si tu deuda se mantiene con un crecimiento más alto de lo que puede crecer tu economía y por ende tus ingresos, va a llegar un momento en que la capacidad de pago del gobierno no va a ser la misma para poder honrar con los pagos. ¿Y qué va a devenir de eso? Mayores tasas de interés, bajo de la clasificación de riesgo. Algo que hizo mucho Jochi Vicente fue preocuparse por la calificación de riesgo a costa de la sostenibilidad fiscal. O sea, y eso es una realidad. Jochi hizo muy buena gestión, como yo digo, de caja. Fue un buen financiero. Hizo su gestión para darle una calificación de riesgo buena al país, teniendo en el banco dinero parqueado. O sea, para dar, digamos, buena liquidez, buena robustez a las finanzas del gobierno, pero lo hizo a costa de la política fiscal. Entonces, al no medir bien eso, de que una cosa es que tú tengas finanzas, que es lo que te enseña la economía, o sea, tú puedes ser muy buen financiero, y yo creo que fue un buen ministro de Hacienda en unos aspectos, pero lo que tiene que ver con política fiscal, no se enfocó la política fiscal como tenía que hacerlo. Y que era lo que yo mencionaba ahorita, que me tocó ver con Luis Reyes. Sí. Él, cada vez que iba con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el presidente, yo me acuerdo que su debate era el gasto primario y el balance primario. Todas las discusiones que pude ver de presupuesto con don Luis Reyes era siempre mantener el balance primario en ese nivel. Manténlo, si no vamos a reducir por aquí. Y se lo decía, y él se ponía firme con eso. No podemos bajar el balance primario de ese nivel. Y eso fue realmente lo que ayudó, yo digo que obvio, con otro grupo, pero don Luis siempre fue tajante con eso. Y eso realmente no lo estaba mirando. Entonces, ¿por qué? Yo me acuerdo, veíamos, y una vez estábamos viendo el presupuesto, y él vio que el balance económico no estaba siendo superavitario. ¿Qué es el balance económico? Ingreso corriente menos gasto corriente. Entonces dijo, no, aquí hay un problema porque estamos teniendo más gasto corriente de lo que mis ingresos corrientes me dan para cubrir.
Eso significa que vamos a tomar deuda para pagar gasto corriente. Okay. Siempre se buscó tener esa estabilidad. Siempre se cuidaron. Siempre se cuidó de eso. Ahora se descuidó, hay un problema con eso, y ahora se está haciendo un esfuerzo con Magín que quiere revertir un poco esa tendencia. Entonces, ¿sí o no con la reforma fiscal? Con la reforma. Sí. Con la reforma, sí. Pero es lo que yo digo, ojalá sea una reforma. Sé que no la tienen fácil, pero es que el país necesita una reforma, no un parche. Ya. Necesita una reforma. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, muy, muy agradecido de estar aquí. Y a ustedes.